Decía ahorita, pues sí, hay muchas personas que andan en estos tiempos buscando paz, buscando una tranquilidad para su vida, para su familia, ¿verdad? Pero qué triste es que la buscan en el lugar equivocado. Pero tú y yo sabemos dónde tenemos que encontrarla. Y aunque estamos pasando por millones de situaciones en nuestras vidas, esto no nos ausenta, ¿verdad?, de problemas, aunque estemos y seamos hijos de Dios. Y aunque estemos en este lugar. Porque este lugar no te da una cobertura para decir, no voy a tener más problemas. ¿No es cierto? ¿Cuántos llevan más de un año en el Evangelio? Creo que todos los que estamos acá. Muy pocos son nuevecitos. Creo que todos llevamos más de un año. Y si miramos lo que ha pasado durante todo este año de aquí atrás, que ya estamos casi terminándolo, yo te invito a que tú pienses y analices cuántos problemas y situaciones tú pudiste haber pasado. Tómate el momento de mirar como para atrás y decir, desde enero que empezó el año hasta hoy, ¿cuántas cosas? ¿Cuántos gigantes tuviste que enfrentar? ¿Cuántas enfermedades tuviste que enfrentar? ¿Cuántas discusiones que no querías tener, pero tuviste que hacerlas? ¿Verdad? ¿Cuántas veces tu corazón estuvo tan dañado y tan apretadito de cosas que te pasaban que ni una oración te podría salir de gratitud? Solamente era de queja y de queja y de queja y de clamor y por qué yo, ¿verdad? Pero este mes nos unimos a una celebración que es mi favorita y es el dar gracias. Porque como cristianos, eso es lo que en nuestra boca 24/7 debe haber, la gratitud. Porque por gracia somos salvos. Porque por gracia tenemos entrada a la presencia de Dios. Como les hablaba el domingo pasado, sí, el velo se rompió cuando el Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero tu velo, querida iglesia, tiene que ser quitado de tus ojos espirituales. Para que puedas ver, aún en medio de las circunstancias que puedes estar pasando, los ejércitos que están cubriendo tu casa. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y en esta tarde estaremos hablando de un tema muy polémico y es relación versus religión. Relación versus religión. Y estaremos hablando de un personaje en el Nuevo Testamento. Y la religión, a lo mejor muchos van a pensar que voy a traer los dos términos separados. Y no es eso. Es que lo que quiero traerte es que muchas veces nos quedamos con una sola parte. Yo quiero decirte que la religión no es mala. No, eso es parte. Pero no podemos olvidar la relación con Dios. La religión nos enseña la Biblia, ¿saben? Y tú dices, hey, espérate, ¿qué yo estoy haciendo? Sí, pero la relación te muestra lo que dice la Biblia, ¿ok? La religión, ¿sabe por qué se llama religión? La religión. Oye, me cae mal que yo haga pregunta y no me respondan. Exacto. Recuerden que yo no soy predicadora. A mí me gusta interactuar, ¿ok? Miren, es bueno llevar reglamentos. Es bueno tener un orden, porque tenemos un Dios de orden, iglesia. Pero no podemos olvidarnos que tenemos que tener relación con ese Dios de orden. Porque Él es el que nos mostrará en los últimos tiempos todas las cosas que para nosotros se nos están haciendo confusas y no entendemos. Y se nos olvida que en la palabra están todas las claves, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, la misma tradición religiosa, ¿verdad? Y sus ejercicios, porque nos enseñan que tenemos que leer la palabra, que tenemos que orar, que tenemos que buscar a Dios en cada momento, nos enseña que podemos colmar todas las cosas. Nuestra tranquilidad mental,
porque nos enseña que si traemos una oración, Señor, perdóname de mis pecados, vas a ser perdonado. Nos enseña que con unas cuantas veces que vengamos a la iglesia, ya seremos salvos. Y yo te quiero decir hoy, no, eso no está bien. El tú venir a la iglesia, el reunirte con la iglesia, el venir a este lugar no te hace ser salvo. ¿Ok? El tú leer la Biblia todos los días no te hace ser un cristiano. Porque cristiano es el que sigue a Cristo, lo que hizo Cristo. Y Cristo enseñaba amor, mostraba amor. Enseñaba al Padre, no se mostraba a Él. Entonces, cuando vamos delante de la presencia de Dios con la actitud de mostrarme yo y de lo que yo soy, de lo que yo porto, entonces para nada estás aprendiendo lo que está escrito acá. ¿Ok? Por eso hoy vamos a estar hablando de un personaje y es Juan el Bautista. Me encanta. Y es un personaje que solamente hablan cuando van a referirse al momento que Jesús entró a las aguas, a los inicios de Jesús. Pero es un personaje que hoy vamos a estudiarlo y vas a ver como que él, con ser quien era, él no le importaba mostrarse él, sino quién venía después de que él. Entonces vamos a leer Mateos 3. Mateos 3, del 1 al 17. Es un poco extenso, pero vamos a ser un poco dinámico. Y dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura. Y su comida era langosta y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán. Y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio a que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, le dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras y él hacha que ya está puesta a la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Dice el verso 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y el bieldo está en sus manos, y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero para quemar la paja en fuego. Y el 13 dice, entonces Jesús llegó a la ecuación. Todo eso estaba sucediendo a la orilla del río Jordán. Y en eso, el personaje de nuestra historia, defendiendo a quien venía detrás de él, ve caminar hacia él, a ese personaje. Y llega. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondió Jesús y le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda la justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió de las aguas inmediatamente, y aquí de los cielos se abrieron, y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Qué hermosa palabra. Qué hermoso. Ese es mi Hijo amado, por el cual me he complacido.
¿Ustedes se imaginan cuando los cielos se abrieron y Dios pudo ver el cumplimiento de su plan? Era la iniciación, querida iglesia, para que tú y yo hoy tuviéramos salvación, hoy tuviéramos vida eterna. Y hoy lo podemos leer así hermosamente como una historia más de las Escrituras. Pero si vamos ahora, te pido, quita el velo y vamos de una forma diferente a esa escritura. Ve con corazón de agradecimiento diciendo gracias. Porque en el momento que entraste a las aguas, maestro, allí recibiste el sello de aprobación del Padre. Y ahí se iniciaba algo para mi vida. Y por esto tengo que ser cada vez más humilde y más agradecido a ti, mostrándote más a ti y menos a mí. Ahora veamos en primer lugar el ministerio de Juan el Bautista. Este siervo de Dios fue un profeta enviado, ¿verdad?, por el Señor como precursor de Jesucristo. En Mateo 3:3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del clama, como hablamos al principio, ¿verdad? O sea, ya ese personaje estuvo profetizado desde el Antiguo Testamento. Así que la palabra de Dios nos enseña que Juan el Bautista nace 6 meses antes que el Señor Jesús. Fíjese qué dato más interesante. Y nace con el propósito de preparar o disponer los corazones del pueblo de Israel. Para eso fue enviado. Para la llegada del Hijo de Dios, el Mesías, el prometido, el que traería la libertad. No solamente física, sino internamente, porque estaban muy dispersos. Leían las Escrituras, leían la Torá, iban al templo, hacían sacrificios, pero estaban muy lejos, muy lejos. Por eso les digo, religión versus relación. No te pierdas en el que venir el domingo, tomar la cena, esto te está acercando más a Jesús. No, tenemos que ver cómo está nuestro corazón yendo a Jesús, yendo a Él, ¿ok? Porque eso es lo que estaba pasando acá. Juan fue mandado para llegar al corazón de Israel, anunciándole, hey, ya viene, ya viene. Iba por todos lados, por Judea, por Samaria, por todos lados, diciendo, ya viene, haciendo el camino. Así que la vida y ministerio de Juan el Bautista fueron también un mensaje del Señor para el pueblo de Israel. Ese era el primordial trabajo de su ministerio. Entonces nos dice Mateo 3:4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo y su comida era langosta y miel silvestre. Ahora vamos a entrar a la parte más hermosa de todo este personaje. Y Juan el Bautista, por ser hijo de Zacarías, sacerdote del Señor, él venía de un linaje de sacerdotes. Su padre servía al Señor, a Dios en el templo. Este niño fue criado por unos padres amorosos, temerosos de Dios, que le enseñaban el temor a Dios, ¿verdad? Podía aspirar a llegar como su padre, porque esa era la tradición. Eso es lo que venía después. Él también iba a estar allí en el templo. Él también iba a ser un sacerdote. Era del linaje de sacerdotes. Pero este hombre hizo algo muy diferente. A él no le importó ir al templo a hablar de Dios. ¿Sabe qué le importaba a él? Ir a todos los lugares a hablar de Dios. Su lugar no fue un templo con todas las vestiduras de sacerdotes, no. Cambió su vestidura por pelos de camello. Una ropa humilde, sin nada que pudiera ostentarse, para que no lo vieran a él, sino vieran al que venía después de él, para ser uno más. Porque no se crean, donde estaba él había pobreza. Ahora yo les digo,
Si usted quiere ser más aceptado por una persona, ¿cómo tú vas? ¿Arrogantemente? ¿Mostrándole todo tu poder? ¿O tú vas con una actitud de te quiero ayudar? Porque si tú estás siguiendo con esa actitud de que, ¿en qué te puedo ayudar? Tengo todo para poder sacarte de donde tú estás. Va a ser muy diferente, iglesia. Por eso le digo, religión versus relación. El religioso se jacta de que yo me sé la Biblia. Pero el que tiene relación con Dios le muestra que con amor es la única llave que puede entrar al corazón de las personas. Por esa forma es que Juan toma esa actitud. Él sabía que su propósito era llegar al corazón de Israel. Si tu propósito es llegar al corazón de tu familia, si tu propósito es llegar al corazón del compañero de trabajo que trabaja contigo todos los días, y tú dices, eso está perdido, pero en Dios, Señor, yo sé que en tus manos tiene otra oportunidad, entonces cambiemos nuestro método de ir, ya no como un religioso, sino como una persona que tiene relación con Dios. Amén. Entonces tomemos esa actitud de ese hombre. Podía. Estaba en todo su derecho. Sin embargo, tomó el otro camino. Voy a ir a bautizar a todo el que acepte el que viene después de mí. Y cuando vemos, eso fue lo que Jesús, el Maestro, cuando volvió al Padre, nos mandó a hacer a nosotros. Vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llévenlo a todas partes. Entonces, iglesia, estaremos cumpliendo, así como Juan cumplió hasta los últimos días de su vida. ¿Estaremos cumpliendo nosotros nuestro cometido? ¿Lo estaremos haciendo o nos estamos perdiendo en el camino? Viendo quién anda con la Biblia más bonita en la iglesia. O quién llegó temprano, quién llegó tarde. ¿Quién sirve más, quién no sirve? Todos servimos para el reino. Ninguno somos desechables. Ninguno. Dios no hace cosas desechables. Eso lo hace el ser humano. Para llevarse la vida más fácil, no tener que fregar en la casa los trastes. Pero Dios no hace cosas desechables. Amén. Él todo lo que hace perdura para siempre. Entonces, iglesia, nos enseña la Biblia que Juan el Bautista estaba vestido con estas vestiduras. Es muy interesante observar además que tanto él como otro personaje más en la Biblia, que ahorita cantábamos de él, ¿verdad? No, hablábamos de Eliseo, perdón. Elías también tomaba esta vestidura. Esta vestidura de pelos de camello era una vestidura que se usaba cuando era en tiempo de cilicio. Entonces, por esa razón, no se crean que es porque también él quería ponérsela, no, sino que era una tradición de ellos. Porque hay veces que leemos la Biblia así muy por encimita y hay muchas cosas que se nos van de entre las manos. Pero esta vestidura que él estaba adquiriendo para él era porque él estaba en un tiempo de cilicio, de que no importa qué pasa en el tiempo de cilicio, no soy yo. Me despojo de todas mis vestiduras y me pongo este cilicio. Muchos se ponían cenizas en la cabeza para decir, Señor, perdóname por alguna situación que tenían, por cualquier cosa. Pero era como un ritual que se hacía. Entonces vemos que este personaje, al igual que Elías, lo usaba, que en el Antiguo Testamento lo usó, ¿verdad? Y estos dos personajes tienen algo en relación. Y es que los dos tuvieron una tarea bien grande contra la apostasía. Uno fue en el Antiguo Testamento y este en el Nuevo Testamento. Fueron directos. Y creo que otro también fue Jesús, claro que sí. Él fue directo a la apostasía, ¿verdad? A la religión, que muchas veces separa al ser humano de Dios. Cuando todo lo contrario, lo que Él quiere hacer es unión.
se ponen tantas reglas, se ponen tantas restricciones, que entonces empezamos a ver a Dios tan lejos, tan lejos, tan lejos, porque es inalcanzable. Es inalcanzable. Entonces yo vengo a hablarte que puedes encontrar muchas cosas por las redes sociales, como los que nos ven por cámara encontraron este servicio en este momento. Vas a encontrar muchas cosas en los últimos tiempos, pero tenemos que ir con corazones viendo quién me está acercando a Dios y quién me está poniendo a Dios tan lejos, que no es mi Padre, es un Dios. Y quiero decirte que Él murió por ti. Él murió por ti. Entonces no lo pongas tan lejos, tan lejos, tan lejos. Inalcanzable, cuando Él siempre lo ha querido acercarse a ti. Y cada vez nos huimos más de Él. Entonces, esto estaba pasando en el pueblo de Israel en estos tiempos. Iglesia, es triste ver por cámaras tantas cosas, ¿verdad? Con autores de su teléfono, tantas y tantas cosas que se enseñan, que lo que hacen es alejarnos de Dios. Y hoy vengo como Juan a decirte, Él está a las puertas. Él está a las puertas y estamos perdiendo el tiempo. ¿En qué color se usa en esta temporada y qué no se usa en esta temporada? ¿En qué se celebra y qué no se celebra? ¿Hay que poner árbol o no hay que poner árbol? Y estamos perdiendo el tiempo en esas cosas y nos estamos olvidando que Él está a las puertas. Y yo vengo a hablarte de eso esta tarde. Él está a las puertas, iglesia. Y Él no viene por lo que se ve por fuera, sino lo que se ve por dentro. Por fuera podemos estar muy hermosos y por dentro súper lejos de Dios. Y en completa oscuridad. Entonces, iglesias, vamos a ver de qué nuestras conversaciones están rodeando. ¿Qué será nuestro tema? ¿De temor de Dios o de cómo me están viendo los demás? ¿O cómo me está viendo Dios? Entonces, iglesia, vamos ahora que Juan el Bautista enseñó la importancia de los frutos dignos de arrepentimiento. Porque estamos en tiempo que, ¿sabes qué? Deberíamos estar con vestiduras de silicio todo el tiempo. Y diciendo, Padre, muéstrame cuál es el próximo paso que debo dar para no darlo en falso. Estamos en esos tiempos. Y en el verso 7 y 8 nos habla de esto. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generaciones de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O yo no te voy a decir lo que le estaba diciéndole. Pero, iglesia, ¿qué fruto estamos dando? Recuerdan que tenemos que dar de lo que tenemos. Y si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que dar los frutos del Espíritu Santo. Y se los dejo de tarea para que busquen los frutos del Espíritu Santo y se autoanalicen. En casa nos autoanalicemos y estaremos dando los frutos del Espíritu Santo. Debemos recordar aquí que las víboras huyen del fuego. Por esa razón es que le dicen, hey, ¿qué pasa? Las víboras huyen del fuego. Y saben que muchas veces que nos hace falta ese fuego que viene del Espíritu Santo. Ese fuego que viene de Dios. Y claro, todo lo que no aguante ese fuego tiene que huir de su presencia. Por eso muchas veces cuando tú tengas estas conversaciones vas a ver que personas se van. Porque dicen, no, te estás metiendo en temas que yo no quiero llegar. Yo quiero seguir teniendo mi vida like. Yo no quiero llegar a esos temas. Eso déjalo para el Apocalipsis. No, ¿para qué? Vamos a seguir aquí con el arca de Noé. Y no, iglesia, no estamos en tiempos de eso. Tenemos que ver qué fruto estamos dando. ¿A quién estamos mostrando? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos haciendo? Porque el tiempo se está cortando. Amén. Amén. No estoy regañando. No, para nada. Pero sí, son temas que hay que ser tocados. Que hay uno que viene y ese bautiza con fuego. Ese bautiza con fuego.
Y todo lo que no aguante el fuego de Él, ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Entonces vamos a ver qué tanta presión de fuego estaremos nosotros soportando. Si con simplemente un tema no podemos aguantarlo. Porque nos saca de nuestro confort, de nuestros planes a futuro de aquí a 5 años. Nuestros planes a futuro deben ser los planes de Dios, no los tuyos. No los que te formes tú, sino el plan de Dios. Y dentro del plan de Dios, nuestra frase debe ser: Señor, ¿y podré hacer esto adicional si me lo permites? ¿Verdad? Pero no podemos olvidarnos que Él es el que está por encima. Él es el que está por encima. Entonces, acá entonces ya en el capítulo 10 y 11, nos habla entonces de los beneficios y participaciones en el reino de los cielos que requieren arrepentimiento, ¿verdad? Y es cuando le dice, ya también está puesta la hacha a la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da un buen fruto es cortado y echado al fuego. Iglesia, si no damos buen fruto, seremos cortados y echados al fuego. Amén. Entonces, miremos nuestro árbol. A lo mejor está como el árbol de tu patio, que está sin hoja y sin nada, peladito. Pero la primavera va a llegar. Y a lo mejor estás en esa temporada de que dices, Señor, yo quiero, pero es que no puedo. No me salen los frutos. Estoy en la temporada de invierno. Mis hojas están secas, están marchitas, pero mis raíces, como están fomentadas en ti, yo sé que en mi primavera, cuando tú me la traigas, no cuando yo la busque, yo daré el fruto. Pero ahora, Señor, procésame en este tiempo que estoy. Pero iglesia, las temporadas duran 3 meses, máximo 4. Si estás en la temporada de llorar, llora. Si estás en la temporada de aprender, aprenda. Pero aprende para salir después a trabajar para Él. Amén. Si estás en esa temporada de que necesito de un hombro para apoyarme, búsquelo. Pero tenemos que estar firmes, porque si no damos fruto en el tiempo correcto, seremos cortados y echados al fuego. Amén. En esta sesión de la Biblia podemos ver que el Espíritu apremia el arrepentimiento, llamado característico del ministerio profético. Y cuando aceptamos ese llamado de Dios, es entonces que podemos empezar a experimentar, ¿verdad?, la poderosa bendición sobrenatural de Dios. Cuando nos dejamos procesar por Él, en la temporada que tú estés, entonces podremos experimentar el crecer en Él. El crecer en Él. Porque pasa algo. El año pasado, en uno de mis viajes a Lugo, la emigración, nos íbamos bien tempranito en la mañana porque muchos de los hermanos tenían cita 8 de la mañana y tenemos una hora de diferencia. Tenemos que salir de aquí a veces a las 5 de la mañana. Y nos agarraba el amanecer hermoso. Y un día creo que andábamos con Richard y el negro y Rafael. Íbamos hablando de esto. Y me llegaba este rema cuando yo veía que todos los árboles, fue ya en la temporada de entrando de invierno a primavera, ¿verdad? Cómo los árboles empezaron a tomar cada uno un color diferente. Y habían otros que no tenían hojas. Pero era tiempo de que todos se vieran con hojas. Y me preguntaban, hey, ¿no salen todas las...? ¿Sabes? Que Rafael pregunta mucho, ¿verdad? Y es la primera vez que él veía eso. Y hubo algo que yo le dije, que yo sé que eso fue Dios quien lo puso, porque después que me quedé así. Y yo le decía, ¿sabes? Es que todos necesitamos un tiempo. Aunque para ti es el tiempo que todos los árboles tuvieran que tener hojas. No, para Dios no. Cada árbol tiene su tiempo, cada árbol tiene su fruto y cada uno tiene un color diferente. Así mismo somos nosotros delante de Dios. A lo mejor para ti, el hermano que no está aquí hoy, o el hermano que está a tu lado, tú dices, este está muy lejos de Dios. Este tiene las hojas de un color medio gris extraño, que eso está más seco que vivo. Pero para Dios, querida iglesia, no es el tiempo todavía. No es su tiempo. Él no lo ha sacado,
¿verdad? Porque Él sabe el tiempo preciso en el que entonces dará hojas y entonces dará frutos. Pero no podemos olvidar que sigue vivo y tenemos que tratarlo con amor. Tratarlo con amor. Así como Jesús, así como Juan lo hubiera hecho. Tratarlo con ese amor. Entonces, la obediencia, ¿verdad?, del Señor Jesucristo es otra etapa que puedo ver acá en Juan el Bautista. Juan el Bautista nos habla de un nuevo bautismo. El bautismo del Espíritu Santo y fuego también. Entonces, por tercero, puedo ver esto. La obediencia del Señor Jesucristo. Al entrar. Allí ya en el verso 13 y 15. Entonces, Jesús vino a Galilea, a Juan. Y ahí hablas sobre, como le decíamos ahorita, todo lo que cuando llegó, no quería bautizarlo. Decía, no puedo. Le dijo, sí, tienes que hacerlo, porque es el cumplimiento. Entonces puedo ver como la obediencia de Jesús. Este otro personaje que teniéndolo todo, siendo Dios, se despojó de todo y se hizo uno como nosotros. Entonces, si vamos a la Biblia, ningún personaje usado por Dios fue mayor que otro. Ninguno. Y el que lo era, Dios lo llevó al desierto como Moisés. Estaba en palacio, lo llevó al desierto. No te creas que por tener el estatus más alto vas a poder llegar a más personas. No. Y no menosprecies al que para ti a lo mejor está en el primer escalón y está llegando a más personas que tú. Porque cuando vamos a ver la actitud de Jesús, cuando vamos a ver la actitud de todos esos personajes bíblicos, nos enseñan hoy, en nuestro siglo, que hay que ser el menor, no ser el mayor. Porque el mayor ya tiene un puesto y se llama Dios. No somos nosotros. Entonces aquí vemos esa humildad. Vamos a hacer el cumplimiento por lo cual fuimos enviados por Dios. Tú, abrir el camino, hablarle al pueblo de Israel, pero tienes que bautizarme a mí ahora. Sí, está muy bien todo lo que tú me estás diciendo, pero vamos a cumplir el propósito de Dios. Vamos a hacerlo. Y cumplir el propósito de Dios. Hay muchas veces que nuestra humanidad nos va a decir, hey, tú puedes hacerlo. Y tendremos que darle el paso al que Dios está poniendo, que no somos nosotros. A veces que pensamos que en todo momento somos nosotros, sí, porque Dios nada más me usa a mí. Dios usa a todos. Y va a haber momentos que te vas a tener que apartar. Para el que está al lado tuyo le toca trabajar y le tocará dar el fruto. No siempre vamos a ser nosotros, ¿ok? Entonces, iglesia, ya en el verso 17, ya a finales 16, 17 dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego de las aguas y aquí el cielo, ¿verdad?, se abrió. Y vio venir el Espíritu Santo en forma de paloma. Y esta voz que retumbó en los cielos diciendo, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Entonces, como podemos ver, ¿verdad?, el Padre Celestial tenía planeado todo esto para su Hijo. Tiempo de proceso, pero era necesario que el Señor Jesús activara, ¿verdad?, mediante su acción de obediencia, la profecía y se activara la fe. Se activara esta fe. Estas son las acciones que dan honor a la gloria de Dios. La fe. Una palabra tan pequeñita, pero tan poderosa. No lo puedes ver, no sabes cuál es tu temporada, no sabes dónde tienes que mover, pero Señor, con mi fe puesta en ti, tú abrirás todo camino. Pero esto se encuentra, querida iglesia, cuando vamos a la relación. Cuando vamos a la relación, conoceremos el poder de la fe. La religión nos muestra
que la fe es necesaria, que la lectura de la Biblia es necesaria, que la oración es necesaria y de creer en Dios es necesario. Pero en la relación podremos encontrar el poder que tiene cada una de estas características. Si vamos a la relación, si no nos vamos a quedar solamente en conocimiento, en venir un domingo a la semana, aquí a este lugar, y hasta ahí llegó todo. Pero quieres ir a más allá, relación con Él, relación. Así que, terminando específicamente en estos resultados, podemos encontrar en todo lo que hemos leído, ¿verdad? Primero, los cielos se abren. Segundo, se viven nuevos niveles en el Espíritu Santo. Tercero, se escucha la voz de Dios. Cuarto, la identidad como hijo de Dios se fortalece en la relación con Él, ¿verdad? Y quinto, es afirmada la revelación de la paternidad de Dios. Cuando tú tienes relación con Dios, Dios te va a respaldar donde quiera que tú estés, porque Él irá contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, pero esto se mantiene en una relación, porque si no, de oídas te vas a quedar. De oídas, porque alguien te dijo, porque vienes los domingos. No te pasará entonces como Juan. Juan creció en un hogar que le hablaban de Dios, leían, oraban antes de cenar. Pero él conoció la relación con Dios. Y fue lo que hizo salirse y decir, yo no tengo que esperar al templo. Yo puedo hacerlo en cualquier lugar. Tú no tienes que esperar el día que te digan, ¿vas a tener parte? Cuando tú puedes tener y predicar donde quiera que tú estés. Ese, iglesia, es nuestro ministerio. Llevar su palabra donde quiera que estemos. Es muy importante mantener la sensibilidad de nuestros corazones. Dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y esto traerá que los corazones se endurezcan, iglesia. Se endurezcan. Y esto es algo profético, va a suceder. Esto no es algo que si nos mantenemos no nos va a pasar. No, es que si no estamos sujetos a Él, nos puede pasar. Entonces no podemos permitir que la sensibilidad de nuestros corazones nos separe de Dios, nos aleje de su presencia. Ese es un momento de ir delante de Él. Vemos catástrofes que pasan todos los días y cambios todos los días, pero la fe es la única que va a permanecer y nos va a estar firmes, creyendo que cuando la noche es más oscura y más oscura y más oscura está, es porque más cerca está el alba. Más cerca está el alba. Entonces, iglesia, abre su teléfono, abres tus redes sociales y ves más problemas y más cerca está la venida de Dios. Tienes más problemas en tu vida, tienes más enfermedades, más cerca está la venida de Dios para tu vida. Es porque estás pasando por el proceso que tienes que estar pasando para poder encontrar la presencia de Dios. Porque eso es lo que te va a hacer afirmar tu fe a Él. Entonces, iglesia, abraza lo que te esté pasando. Porque Él lo dice, tendremos aflicciones. Abraza tu aflicción. Abrázala. Y dile, Señor, esto va a ser hasta que tú quieras. O la quitas o tú vienes. Una de dos. Pero mi paz, mi felicidad, el mundo no me la da. Me la das tú. Amén. Entonces, iglesia, vamos a ver cómo estaremos terminando este año. Al principio viste cómo lo iniciaste. Viste todas las cosas que has pasado. Pero ahora estamos en el tiempo de ver cómo lo estoy terminando. ¿Con mucha información o con información y relación? ¿Estaré viendo que está Dios más lejos de mí o lo estaré viendo más cercano a mí? ¿Esto me está haciendo más soberbio en mi intelecto porque tengo más conocimiento? Porque vengo a las clases los miércoles y los domingos.
¿O esto me está haciendo ver a Dios con ojos diferentes? Y estaré aprendiendo la humildad y la gratitud. No importa si en los últimos días llegues con solamente 1 o 2 amistades. Eso no importa, ¿verdad? ¿Cuál es lo importante en una amistad? La relación. Sin relación, hay matrimonios que se han roto. Sin comunicación, hay padres que no vuelven a hablar con sus hijos. Y al tiempo que simplemente con un teléfono pudiéramos tener una comunicación, ¿verdad? Antes había que buscar papel, cartas, ir a mandarlas al correo. Pasaban 20 días para llegar. Y ahora no. Y se rompen relaciones. Entonces no vamos a permitir, ¿verdad?, que en estos tiempos, como hay tantas y tantas cosas que hacer y tantas cosas que ver, nos esté rompiendo la relación con Dios. Porque te voy a decir como Juan: el que viene bautiza con fuego. El que viene bautiza con fuego y está a la puerta. Que tengamos más relación, iglesia, para que los cielos se abran sobre nosotros y podamos escuchar esa voz que dice: este es mi Hijo amado. Porque eso no solamente Dios lo dijo por Jesús, también lo dice por ti. En cada momento que tú dices: Señor, prefiero obedecerte a ti antes que lo que yo quiero hacer, ¿saben qué hace Dios? Este es mi Hijo amado. Por este Jesús derramó su sangre. Valió la pena. ¿Nos estaremos viendo así delante de Dios hoy? ¿O nos estarán viendo como una generación de